El objetivo de este video, chicos, es poder explicar algunas cosas sobre el uso de fragments en base a un ejemplo ya construido y que esté funcionando para que no tengamos problemas de demora en lo que es la confección un poco de lo que usemos mañana en clase. Ya, lo primero les voy a contar que ya hice una aplicación, es una aplicación muy sencilla, se la quiero mostrar primero. La aplicación lo que hace es que al presionar el botón update se va implementando en el fragment que está inmediatamente abajo, que básicamente es el mismo fragment, se va mostrando un update del timestamp. ¿Ya? Es decir, lo que está ahí es en los milisegundos que han pasado desde un update u otro, se nota la diferencia. ¿Ya? Entonces, ¿cómo fue construida esta aplicación? Eso es lo que les voy a mostrar ahora. Vámonos para acá. Y lo primero que les voy a contar que esto está construido a base de dos fragments y un main activity. ¿Ya? Partamos por el más sencillo. El primer fragment es el de detalle, el que muestra la hora. ¿Ya? El que muestra la hora en este momento lo único que hace es eh, tener un espacio o ser un layout que solamente tiene un texto. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que en este texto se va a mostrar la hora. Dice default text, pero nunca nosotros vemos default text porque como se muestra exactamente inmediatamente después que apretamos el botón, entonces ya se va a ver reemplazado por el texto de la hora. ¿Ya? Este fragment no tiene mucha interacción, solamente el seteo de la hora. Es por eso que el código ya es bastante simple y se compone en la siguiente forma. Lo primero es que yo tengo una variable estática que se llama text, que lo único que está haciendo esa variable text es fijar de manera estática el nombre del parámetro con el cual yo le voy a entregar al fragmento el dato que lo quiero mostrar, que en este caso es la hora. ¿Ya? O sea, es decir, esto es un nombre para el parámetro. De esa manera me aseguro que el nombre del parámetro siempre va a ser el mismo desde el fragmento original hasta el fragmento de destino. ¿Ya? Luego en el onCreateView se crea entonces en este caso se crea el fragmento, se crea la interfaz o la UI del fragmento, ya que es un poco lo mismo que vimos en clase, que en el fondo lo hace con un inflate del layout básico más el container que está acá arriba, más el bundle por supuesto si es que lo necesitara, y un attach to root que en el fondo dice no lo atache a la raíz digamos de la actividad, así que no hay problema, y devolvemos el. Luego hacemos un create activity created, que la gracia está es que cuando se crea la actividad en algún momento podría pasar el parámetro, y aquí es donde se pasa el parámetro. Entonces digo ok, verifico que vengan los parámetros. Entonces si vienen los parámetros, entonces se lee el parámetro, perdón, se lee el parámetro y luego se envía a realizar el cambio. Y aquí lo hice con un método independiente que se llama setText, que está más abajo porque en realidad lo quiero separar de la acción. El onActivity create podría no ser el único que use el setText, entonces la idea es que sea algo más dinámico. Por ejemplo, imagínense que el detail fije primero un valor base y después en el onCreate se hace un valor base y en el activity create se cambia. Entonces podría usar en el onCreateView y en el activity create el mismo setText. Y básicamente en el setText se referencia el campo de texto y se, se fija el valor, se fija el valor del texto. ¿Ok? Entonces es bastante simple, no tiene ninguna lógica muy profunda, pero sí hace la pega que en el fondo tiene que hacer, que en el fondo es que cuando es llamado o es invocado este fragmento, automáticamente toma el valor que venga del texto y lo fija en el default text, en la casillita default text. ¿Ya? Vamos viendo ahora la siguiente fragmento. ¿Ya? El siguiente fragmento básicamente es el que nos permite hacer el update. Y el fragmento es bastante simple, en realidad es una list view que muestra, o sea, es un linear layout, significa que es una lista que muestra botón press to update a secas.
¿ya? Y ese press to update se va a repetir todas las veces que tamaño tenga el fragmento, pero en este caso es uno solo, ¿ya? No tiene mucha gracia, excepto de que dije que es para todo el ancho, pero nada más que eso. Pero el fragmento sí es un poquito más complejo que el anterior, ¿ya? Y aquí es donde nosotros vamos a ver algunas cosas. Por ejemplo, lo primero que vamos a declarar, declaramos un listener. ¿Qué es un listener? Un listener no es nada más que un objeto que te permite escuchar que ocurra algo. En este caso yo quiero escuchar cuando se apriete el botón, ¿sí? Pero en este caso este listener es el que va a gatillar que la actividad detecte que se tocó un elemento del fragmento, ¿ya? Porque el listener, que es cuando yo aprieto el botón, es una cosa que no tiene nada que ver con ese listener de ahí, ¿ya? Pero declaramos un listener para avisar a la actividad, ¿ya? Después vamos a explicar cómo funciona. Luego en LongCreateView, lo mismo. Se crea el UI del fragmento, ¿sí? Después se hace referencia al botón para actualizar el timestamp, ¿cierto? Y finalmente se crea o se enlaza con el listener propio del botón, ¿ya? Y fíjense que el listener propio del botón llama, igual como lo hizo con el setText, llama un método de actualización, ¿ya? Y donde se envía un texto que es fake, que es falso, ¿ya? ¿Por qué le mando un texto que es falso? Porque en realidad yo no le estoy mandando información en este caso al fragmento. Simplemente le voy a mandar, siempre le voy a estar enviando el timestamp. Y el timestamp lo vamos a crear en el update detail, ¿ya? Luego, aquí viene la magia. Luego creamos esta interfase, ¿ya? O sea, declaramos una interfase interna para vincular el, el listener con con la actividad contenedora, ¿ya? ¿Qué me refiero con esto? La actividad contenedora tiene que conocer que se ha activado algún listener en este caso en el fragmento para poder activar la vinculación entre los fragmentos, ¿ya? Y para eso es la actividad en la que controla. Entonces vamos a crear esta interfase. ¿Para qué? Para que nosotros implementemos el onRSS item selector en la actividad y sea quien haga la vinculación y el intercambio de los fragmentos con las variables correspondientes, ¿ya? Y esa se la vamos a pasar. Esa pega es la que nosotros fallamos en el ejemplo anterior. Ese es el evento el que nos faltó. Es el que nosotros delegábamos a la actividad la acción de cambiar los fragmentos cuando se activaba el evento. Ahora, ¿cómo nosotros le decíamos que se activaba el evento? Porque aquí es donde nosotros atachamos el listener. Entonces, cuando digo, si el contexto es una instancia de item selected listener, es decir, si es una instancia de esta instancia, entonces el listener es el mismo, ¿ya? Y si no lo es porque no se ha implementado en la clase principal. Entonces, fíjense que automáticamente ya tenemos una vinculación. Entonces, acá es donde nosotros hacemos, vinculamos el listener con su actividad implementadora, ¿ya? Entonces ahí es donde nosotros decimos si se implementó este método, el método onRSItemSelected, o se implementó la interfase onItemSelectedListener en la actividad o no. Si se implementó, entonces asociamos que el listener que va a estar amarrado acá va a ser el mismo que tiene la actividad. Si no se implementó, entonces decimos no se implementó, o sea, implementalo, no seas pavo, ¿ya? Entonces esto pasa solo si no se implementó, solo si no se ha implementado on item selected listener.
Entonces vamos a poner los dos. Si se ha implementado el OnItem Selector, vinculamos el listener y eso. Listo. Bueno, los detach es cuando se va a cerrar, así que eso no vamos a hacer nada. Hacemos un listener null para evitar cualquier llamada. Y hacemos finalmente el evento, que en este caso va a ser el método que va a ser la actualización. ¿Ya? Entonces en la actualización tenemos el timestamp del sistema y se lo pasamos al listener. Y fíjense que es el listener que está en la actividad. Ya, esa es la gracia. Entonces, la pega de poder traspasar la información del new time, es decir, el nuevo timestamp, al detail fragment, no va a ser responsabilidad del fragmento MyListFragment, sino va a ser responsabilidad de la actividad principal. ¿Ya? Con eso entonces quedamos listos con esta parte del, en este caso del fragmento. Finalmente, la actividad no tiene nada más que un solo fragmento. ¿Ya? Bueno, aquí pasa alguna cosa bien rara, porque al principio cuando corre la primera vez muestra dos botones, pero después como que muestra un solo botón y sigue funcionando bien. Pero pareciera que hubiesen dos fragmentos. ¿Ya? ¿Se acuerdan que nos pasó en clase que en el fondo quedaban como montados? Bueno, todos los ejemplos que yo vi siempre me quedan montados y no deberían quedar montados, y eso es lo más raro. ¿Ya? Así que eso. Pero a menos que reemplacemos todo con un fragmento, pero no lo voy a hacer por ahora para no meter las patas. Entonces vamos a tener solamente el fragmento, se llama Unique Fragment, y nos vamos a ir a nuestra clase principal, que en este caso en realidad es bien simple, porque el onCreate es tal cual como nosotros ya lo conocíamos, se crea la UI en base al archivo de layout, luego se revisan las instancias anteriores y si se revisa si la instancia anterior existe, entonces eliminamos el fragmento anterior, fragmento existente en unique fragment. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenemos que eliminar siempre el último fragmento si es que algo existe, por ejemplo que está el detail. ¿Ya? Y en caso de que ya lo eliminamos o simplemente no existía, entonces ponemos el fragmento principal en el unique fragment. ¿Ya? Eso es bien simple y no tiene mucha ciencia. O sea, es decir, hacemos el get fragment manager, begin transactions, acá hacemos un replace, ¿ya? Y hacemos un commit, ¿vale? Pero ¿dónde está la gracia? Fíjense que también hay un método onRSItemSelected, pero nosotros no lo habíamos visto antes. Pero si nosotros vemos esto, por ejemplo, dice class main activity extends appcompat activity, que hasta ahí vamos bien, implements mylistFragments.onItemSelected in listener. Eso significa que nosotros estamos incorporando la interfase que nosotros agregamos al MyListFragment como parte de la definición del main activity. Es decir, en este momento el main activity escucha los cambios que tenga el MyListFragment. Esa es la gracia, ¿ya? El MyListFragment dice, necesito que alguien me escuche, y en este caso el main activity dice, yo te escucho, ¿ya? Y cuando yo te escucho, ejecuto este método, onRSSItemSelected. Entonces, ¿qué es lo que hago cuando hago eso? Creo un nuevo detail fragment, ¿cierto? Después creo un paquete de argumentos para el detail fragment, ¿ok? Fijo el argumento, imaginándose que viene un texto, un valor, cualquier cosa, ¿ok? Fijo el argumento y lo envío al new fragment, y luego intercambio el fragmento actual por el nuevo fragment, ¿ya? Que es, en este caso es el detail fragment, ¿ya? Ya ahí quedó completo, ¿ok?
Entonces va haciendo todo el proceso inmediatamente. Veamos cómo esto quedaría entonces funcionando. Como les digo, ahora se los voy a mostrar desde el principio, en donde hace una tontera, por supuesto, la aplicación una vez, pero después funciona bastante mejor. Ya vamos a hacer la compilación, Gradle Building Running, y terminando el running, o sea el building, vamos a ejecutar, lo va a instalar y lo va a ejecutar. Vamos a ver, se toma su tiempo porque como hay hartos comentarios, él entendió que tenía que reinstalar, o sea, perdón, recompilar, así que ahora lo está instalando en mi teléfono y ya lo subió. Vamos a ver ahora que justo se me puso medio leso. Ahí está. Ya, ven que se repite dos veces como bien raro, pero no importa, cualquiera de los dos funciona. Si yo presiono uno, ¡tuc!, aparece. Después presiono y sigue actualizando. ¿Ya? Entonces ahí ya quedó completito el fragmento. ¿Ya? Eso es lo que les quería dejar. Les voy a dejar este video, por supuesto, en este caso en la meta de aprendizaje para que lo tengan. ¿Vale? Listo, chicos. Gracias.